Bueno, entonces quizás la primera pregunta sea esta, ¿no? Empiezo, Sea, Jonathan, la voy a grabar si no tenés ningún problema. Perdón que no te avisé antes. Dale. no hay problema. Consiento, consiento. Entonces quizás la primera pregunta sea, bueno, ¿quién sos, no? Quizás todos se están preguntando acá, ¿quién sos? Y preguntándome a mí, ¿quién soy? Bueno, como les dije, Jonah, este soy yo, este es mi hijo, Ofek, que tiene casi 6, ahí era chiquitito, y esta es mi cara después de 20 fotos que nos sacamos para que el pibito salga con una sonrisa que no tenga los dientes todos afuera. Tengo dos trabajos principales, uno es en encode.org, que es la consultora que en realidad desarrolló todo este framework de las empresas de propósito, y ahí tengo roles de Speed Promoter para Latinoamérica, secretario, un representante del círculo de uno de los círculos que tenemos, y también soy el jardinero de profesionales para Latinoamérica, es decir, que confluyo todos los profesionales que están inmiscuidos en este gran proyecto. Y también trabajo en Bike en Buenos Aires, principalmente como lead link, que en la jerga holacrática, ¿alguien tiene más o menos presente el término de holacracia, practica holacracia, le suena holacracia, detestan holacracia? Para saber también... No suena. No suena. No suena, Sí, experto sí. no. Sí, sí. Ok, perfecto. Puede parecer un poco chino, la realidad es que hace falta también un toque de background en esto, pero lo voy a definir como un esquema, un rule set, vamos a decirle, para poder gestionar los roles, la dinámica entre los roles que hacen el trabajo de la empresa. Básicamente eso es la holacracia. Con una constitución, etcétera, etcétera. No vamos a entrar específicamente ahora, pero es una metodología para autoorganizar empresas, ¿sí? O por lo menos desde lo que hace al trabajo puntual que se desarrolla en la empresa. Viking Buenos Aires es una empresa holacrática, o sea que adoptó el sistema de la holacracia, y uno de los roles que tengo es el de lead link, que vendría a ser lead link, como dice la palabra, es quien también enlaza el espacio organizacional, el trabajo con el círculo que viene a reemplazar el board, que les voy a contar también ahora un poquito estas características que tiene la empresa de propósito. No se preocupen que se va a empezar a aclarar con un poco de suerte todo esto en adelante. También tengo otros 6 roles entre finanzas, representante legal, son todos distintos roles que antes de pasar a ser holacráticos se definían como un gran gerente general, que en la práctica no era más que un montón de roles granulares que no se podían separar. La idea era también con la holacracia poder granularizar estos roles y tenerlos más claros y darles un propósito a cada uno de ellos. Bueno, ese soy yo y ese es mi hijo. ¿Qué más? Me gusta a veces presentar esta noción del FPI, de la empresa a propósito, empezando por este gran quilombito de lana, ¿no? Porque una de las cosas más salientes que a mí me gusta recalcar de las empresas a propósito es que permite pasar de algo parecido a esto, o en realidad ser conscientes de que en realidad muchas veces estamos enredados en muchos aspectos, y permite una solución para poder tener una mejor organización y tener conversaciones en cada uno de los contextos que realmente vale la pena tenerlos. Y para poder iluminar un poquito esto de cómo funcionaría o cómo es que en realidad uno puede llegar a estar bastante enredado dentro de su propia organización, me gusta hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Vamos a hacer un poquito de imaginación, un poco de creatividad. No lo tomen muy serio esto, es solamente a fines ilustrativos. Pero para dar un ejemplo de cómo se ve algo específicamente enredado y demasiado enredado, imaginémonos, por ejemplo, que... momento. Ahí está. Imagínense que quieren contarles anécdotas de viaje de egresado a un reclutador mientras que está en una clase de cocina, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se vería? ¿Cómo se sentiría? ¿Y qué resultado tendría tener este tipo de conversación con este tipo de persona en un lugar que no tiene nada que ver con el que supuestamente uno está acostumbrado a tener estas conversaciones, ¿no? ¿Cómo se vería? Bueno, yo creo que bastante raro. Con un poco más de tiempo esto sería un ejercicio, bueno, lo achiqué un poquito como para ir directamente a la bajada, ¿no?
También me preguntaba, digo, ¿cómo sería invitar a unas vacaciones románticas al repartidor de Mercado Libre, que por ejemplo me acaba de venir a traer el dongle este, mientras yo estoy presentando un informe anual de trabajo, ¿no? ¿Cómo sería esa situación? ¿Cómo sería la bizarriada que saldría de eso? Y cómo es que, incluso con esto tan claro, eh, termina de bajar un poquito que cuando se empiezan a mezclar los roles, los espacios, las acciones, los receptores, cuando están desbalanceados o están en el lugar que no corresponde, empieza a generar un poco de ruido. Pero el tema es que nosotros nos empezamos a acostumbrar bastante a esto y las organizaciones puede llegar a pasar que, por ejemplo, un jefe no dé lugar a un proyecto porque el empleado o la empleada en particular no le cae bien y no lo puedes pedir, entonces simplemente le hace vacío o simplemente hace presente su parte personal, ¿sí? Dentro de algo que es organizacional y que no tendría necesariamente que ver la relación con el trabajo que se está llevando a cabo. Otra de las formas que también se termina de enredar es, por ejemplo, el famoso socio de la empresa que pinta un día por la oficina y dice, oh, bueno, mejor cambiamos esto acá. No, ¿sabés qué? Mira, esto te conviene mejor hacerlo de esta forma. O empieza a tirar consejos a todos los que no pidieron consejo en algún momento. Simplemente por el hecho de tener propiedad o parte de la propiedad de la empresa, se mezcla lo que es propiedad con lo que termina siendo una cuestión operativa. ¿Y por qué también no mencionarlo, ¿no? Que los empleados después tengan miedo de no hacer lo que les dice este socio de la empresa, porque después quizás pueden ser mal vistos si la relación sienten que se perjudica o se van a ver mal y eventualmente piensan que los pueden llegar a despedir o rajar o bajar el sueldo o lo que sea. ¿Sí? Entonces pasamos de algo que era muy explícito en su enriedo, pasamos a algo que es más común, que quizás ya lo naturalizamos, pero no debería estar necesariamente naturalizado. Lo que nosotros venimos a ofrecer también con una empresa a propósito es tener cada conversación en su lugar. Algo que parece muy lógico, pero como vimos recién, puede pasar que se empiecen a mezclar los ámbitos. Y les voy a contar cuáles son los 4 ámbitos en los cuales nosotros trabajamos en una empresa de propósito diferenciadamente, pero al mismo tiempo de forma integrada. Entonces, lo que hacemos es pasar de un gran rollo de hilos de colores por todos lados a poder tenerlos, saber cada uno cuál es el color y poder llegar a algo parecido a esto, que en definitiva pueda llegar a ser lo que más valor nos pueda llegar a representar dentro de la empresa. Entonces, como les dije, la forma de diferenciar e integrarlos es a priori tener un espacio de personas. En realidad, dentro de la empresa nosotros siempre somos personas, no dejamos nunca de ser personas, que en algunos momentos como personas tomamos roles que hacen al trabajo de la empresa, que hacen a lo organizacional, que en otros momentos tenemos conversaciones sobre el capital de la empresa, sobre la propiedad de la empresa. No dejamos de ser personas, pero nos ponemos el sombrero. Y otros momentos en los cuales tenemos conversaciones acerca de nosotros como trabajadores, no haciendo el trabajo, sino nosotros como trabajadores, que vendría a ser todo lo que es la parte, nosotros le decimos el ex recursos humanos, pero en realidad potenciado y mejorado, ¿no? Así es como se ve un SPI. ¡Pum! Ahí está la bomba. Mucha información, muchos gorros, pero no se preocupen, la idea era solamente darle un pantallazo, hagamos un pequeño rewind, para los que sean, no sé si alguien entenderá el rewind de esto, espero que tengan más o menos la misma edad que yo, cuando tenían que hacer esto con sus Walkman. Vamos para atrás y les voy a contar un poquito de forma más explícita cómo se ve una FPI. Entonces, somos siempre personas que en algún punto nos metemos a tener conversaciones de trabajo o hacemos el trabajo en rol, nos ponemos el gorrito, no dejamos de ser personas, solamente somos personas cumpliendo un rol en particular. Si les encanta esta animación, me la hizo Pixar esta animación, por si se lo están preguntando, hay mucha animación ahí, fue un gran trabajo. También en algún momento puede tener conversaciones de capital, como les dije antes, sigue siendo la misma persona que entra y sale de distintos contextos con distintos sombreros que, esto no es por citar a De Bono, no estoy queriendo chorearle el trabajo a Edward De Bono y sus 6 sombreros, ni muchísimo menos. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es cada conversación en su lugar. A ver, hay movimiento en el chat.
Ah, igual. Perfecto. Entonces, otra de las cosas que nos gusta, o por lo menos a mí me gusta, hablar de lo que es las empresas de propósito, son algunas de las características que hacen también a la parte blanda de esto, ¿no? Básicamente, un FPI se compone por relaciones que en la holacracia llamamos relaciones a lo que son las dinámicas entre roles. Es también la suma de las relaciones entre personas, o sea, porque no dejamos de ser personas, no queremos dejar de ser personas, simplemente que en ciertos momentos puntuales tenemos conversaciones dentro de ciertos contextos, pero la relación humana es importantísima. También el intrapreneurship, tener esta capacidad de emprender dentro de la empresa, esto es importantísimo. Esto es una de las cosas que también habilita trabajar en una FPI. Liderar su propio trabajo, nosotros cambiamos la mirada, no hablamos más de líderes, sino que hablamos de un líder que tiene un equipo, sino que cada uno lidera en una organización horizontal, lidera su propio trabajo, junto a otras personas que también lideran en sus roles, ¿no? Y por último, también lo que tenemos es el ownership, tener esta sensación, o esta, vamos a decir, una sensación que está arraigada en la realidad, que es poder tener también propiedades de la empresa. Si bien no es una cooperativa, tampoco es una empresa como suele ser una SRL, una SA u otros tipos societarios que de hecho se están trabajando ahora para tener una nueva figura societaria en Argentina, que es donde lo estamos llevando a cabo, pero ya existe en Estados Unidos, en Holanda, en Alemania, en Nueva Zelanda. Entonces, cuando combinamos estas 5 características blandas, si alguien también recuerda el Capitán Planeta, que decía, por sus poderes combinados, yo soy el capitán, lo que nosotros llamamos Whole Organization, que es esta organización que en realidad diferencia, pero en realidad integra también al mismo tiempo estos 4 contextos que nosotros entendemos que hacen a un buen trabajo o a una empresa totalmente descentralizada en la práctica, ¿no? Y para quienes recuerdan también este dibujito que decía, el power shift is yours. Y acá hablamos también mucho de, cuando hablamos de for purpose y hablamos de empresa de propósito, hablamos mucho de esto, del rebalanceo del poder, ¿no? Del power shift, en la que hablamos que solamente puede ser sistémico el empoderamiento y que cada uno se empodera a sí mismo, y no porque viene alguien a darnos el empoderamiento, no porque nadie viene a empoderarnos, sino porque las condiciones se dan para que uno mismo sea empoderado dentro de la empresa. Le pongo un poco también de humor a esto con el Capitán Planeta, pero es un tema que para nosotros el Power Shift es como lo que subyace a todo lo que les estoy presentando ahora de la empresa a propósito. Y otra de las cosas bastante interesantes de la empresa a propósito es que reemplaza el board de lo que suelen ser las empresas tradicionales y los reemplaza por un círculo ancla, un anchor circle, perdón, muchas terminologías en inglés es a propósito, no siempre hay una traducción literal que ayude, así que a veces trato de dejarlo también en el idioma original. Pero otra de las cosas interesantes es que, como les decía, reemplaza el board, ese conjunto de socios que bajan línea, que bajan partidas presupuestarias, que deciden sobre el interés más amplio de la empresa. Esto se cambia por un círculo ancla en la cual la empresa a propósito tiene representación de las personas, de los roles, de los inversionistas y de los trabajadores. Y las decisiones por lo menos las más generales, si bien no se hacen las operativas, sino que cada uno de los contextos toman sus propias decisiones, cuando hay que tomar decisiones que implica a todos los otros sectores, se trabaja en este círculo ancla, en la cual el método que se tiene para tomar las decisiones se llama método integrativo de objeciones. No es consentimiento, no es consenso, sino integrar objeciones. Y hay todo un filtro que viene de la holacracia que permite que se puedan tomar medidas, no importa cuáles sean, en cuanto se pueda demostrar que no generen un daño permanente y que se pueda llegar a maniobrar hacia atrás si vemos que se está generando algún tipo de daño hacia la empresa. Entonces, con representación de cada uno de los contextos, las decisiones más generales se toman dentro de este círculo ancla. Bien, entonces, como les decía, separar los contextos es solamente la punta del iceberg.
Después vamos a ver que hay otras cosas que subyacen, el PowerShift está abajo de todo, pero también es importante el por qué, o por lo menos entender qué es lo que nos mueve también a esto de haber creado la empresa a propósito. A priori les quiero contar que la holacracia, como método para autoorganizar equipos de trabajo, fue algo que se desarrolló hace casi 15 años más o menos, y lo que vino a hacer fue darle la oportunidad a los equipos de poder estar dentro de la toma de decisiones, y si bien funcionó durante mucho tiempo, lo que terminaba haciendo la holacracia es separar, básicamente su premisa principal es separar la persona, o sea, todo lo que trae la persona, del rol que cumple, ¿sí? Lo mismo que estamos haciendo con los contextos, lo mismo proponía la holacracia para el contexto de personas, ¿sí? Para el contexto de trabajo. Entonces decía, vos no sos jefe, vos sos Jonathan, que en un momento tiene que llevar a cabo ciertos roles, ¿sí? Energiza ciertos roles. Y se ocupó de dar una respuesta a todo lo que era la parte de el rol, cómo se organizan los roles, cómo son las fichas de rol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que terminó pasando fue que había problemas con qué hacemos con las personas, porque la holacracia, por diseño, te dice, esta es la forma de trabajar entre roles, pero ¿qué hacemos con las personas? Bueno, no hubo respuesta durante mucho tiempo, por eso se terminó desarrollando esta empresa a propósito, que es, sea de paso, Encode es un spin-off de la consultora que creó la holacracia. El co-creador de la holacracia co-creó también la empresa a propósito para darle respuesta a lo que no venía a resolver la holacracia dentro del contexto organizacional. Hago un pequeño parate antes de seguir, simplemente para chequear de que no están, o sea, que no pisé la banquina y me fui a la mierda, y que estamos más o menos en línea con lo que vamos. ¿Cómo estamos? Ahí está preguntando Rox cuál sería la diferencia entre holacracia y sociocracia. Y bueno, sí, igual yo también, Jonathan, creo que muchos de acá que están escuchando estamos familiarizados con todo lo que estás contando, digamos, también, no es que nos es ajeno. Ok, perfecto. ¿Estamos bien entonces? ¿Puedo asumir, me puedo tomar el atrevimiento de asumir que no estoy hablando en extraterrestre? Perfecto, buenísimo. No sé, ¿a alguno le pasa eso? Bien, todo bien, adelante. Buenísimo. La diferencia entre holacracia y sociocracia, en realidad tienen, por supuesto, tienen mucho que ver. De hecho, la holacracia surge después de la sociocracia, antes de la sociocracia 3.0, pero toma muchas cosas también de la sociocracia tradicional, o por lo menos yo no soy especialista en sociocracia, pero sí le puedo decir, por lo que entiendo, es que principalmente lo que hace es esta separación entre persona y rol, ¿sí? Eso es básicamente la diferenciación más grande que ofrece de cara al trabajo organizacional. Esto lo entiendo yo, no soy especialista en sociocracia. Cuando tuve conversaciones con la gente de Ten Pines, con la cual trabajé cierto tiempo, me encontré como que eso era el principal. Después a cuestiones operativas más específicas, pero a rasgos generales hace una gran diferenciación entre una y otra. ¿Te responde, Rox, más o menos esto? No te estoy viendo. Sí, Perfecto. sí, está bien. Buenísimo. Bueno, entonces, otra de las cuestiones es el por qué, ¿no? Y por qué, más allá de esto de la conversación en cada uno de los lugares, yo que no soy de empresas, se entiende. Bueno, genial, buenísimo, Gladys, me alegro mucho. Otra de las cosas que también pasó, no sé si todos acá leyeron Reinventar las organizaciones de Frederick Laloux. Está muy en boga todo esto, la verdad. Pero lo que termina pasando es que muchas veces el pensamiento inspiracional no alcanza, ¿no? Y lo dijo también Dan Pink en uno de sus libros, a mí me parece que es sensacional. Y lo que decía era que la claridad acerca de cómo pensar, pero sin tener claridad de cómo actuar, puede dejarnos, y es muy probable que nos termine dejando inmóviles por no saber qué hacer con eso, ¿no? No alcanza solamente con estar inspirados, es condición necesaria pero no suficiente para poder después seguir avanzando hacia algo que en la práctica pueda llevarse, que pueda hacerse, ¿no? Me parece que eso también es bastante importante. Por eso también Encode en su trabajo lo que hace es darle forma a distintos acuerdos que le den lugar legal y real a estos contextos y que no sean solamente
acuerdos entre terceras partes, o entre partes, mejor dicho. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Para otros, me puse muy noventoso, no sé si me está pegando la edad mal, pero resulta que me aparecen estos memes. Había una canción que era This is how we do it. Y vamos a hablar ahora un poquito de los marcadores, lo que nosotros llamamos de las primeras 5 características que terminan de darle forma, junto con, ¿se acuerdan de esos 5 del Capitán Planeta, de las distintas habilidades blandas? Bueno, las bondades que les va a traer un FPI van a ser 5, y se los voy a explicar de la siguiente manera. La primera es que vas a terminar siendo una empresa de propósito, en la cual el propósito va a terminar siendo el faro que va a guiar cualquier paso que se dé dentro de la empresa sin necesariamente decir cuál es el camino, ¿no? Ese es el sentido también de un faro. Entonces, el propósito va a estar presente en todo, incluso en la creación de roles que van a venir a la empresa a ayudar a expresar el propósito de la empresa en el mundo. ¿Se entiende? O sea, dependiendo del propósito que tengamos, se van a crear los roles que ayuden a que ese propósito pueda verse expresado en el mundo. Por lo cual va a estar en todo. El propósito es el único jefe o la única jefa que va a haber en la empresa. Y también va a ser el guía, ¿sí? Va a ser holárquico. Holárquico es un término que por supuesto está presente en la holacracia, y lo que va a hacer referencia en este caso es al agrupamiento funcional. ¿Sí? No existen los famosos organigramas, los flowcharts, todo eso no existe. Lo que existen son círculos dentro de círculos que se agrupan roles dependiendo de la necesidad que tenga la empresa en cierto momento. Entonces no hay arriba y abajo, sino que hay adentro y afuera de distintos círculos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el círculo ancla es el círculo más ancho? Y así hacia adentro también. Es también dinámico. La realidad es que al tener, para los que están familiarizados con sociocracia también, saben que hay una instancia de gobernanza y una instancia táctica, digamos, en la cual en uno se habla del trabajo, cómo llevar a cabo el trabajo, y en otro, cómo es toda la estructura de roles que llevan a cabo ese trabajo. Suele hablarse de reuniones tácticas y reuniones de gobernanza. Esto hace también que se pueda modificar la estructura acorde a la necesidad y acorde al propósito y acorde a la realidad que se está viviendo. Eso también lo que hace una empresa de propósito por tener embebido un sistema de autoorganización como la holacracia, puede ser sociocracia, también ahora lo vamos a ver, no tiene que ser necesariamente holacracia. Y lo interesante también de esto dinámico, cuando yo lo terminé de entender también, es que lo que te dice es planificar solamente por cuanto vos puedas ver hacia adelante. Si hacemos la analogía, acá lo vemos en la foto, si yo tengo un camino, tengo un cielo despejado, tengo una ruta de 30 kilómetros para adelante, voy a tener una capacidad de planificación distinta a la que si estoy de noche, con lluvia, manejando el auto y no puedo ver más allá de 2 semanas adelante. Sin ir más lejos es lo que me pasó a mí con Viking Buenos Aires. Yo ya no puedo planificar de acá a 1 año, 2 años, 20 años, porque no tengo modelo de negocio. No puedo maniobrar más allá de 2 semanas en adelante. ¿Se entiende? Entonces, ser dinámico también implica que uno tiene que poder planificar solamente hasta donde pueda ver y en base a eso maniobrar. ¿Ve algunas preguntas o movimiento del chat? Funcional en base a los diferentes perfiles o a la diferencia funcional de la empresa, no entendible en funcional. En realidad, no tanto los perfiles, sino más bien a lo que necesita hacer la empresa. ¿Necesita la empresa ahora desarrollar un círculo específico para una unidad de negocio nueva? Bueno, listo. Se agrupa funcionalmente. Se agrupa según la necesidad de la función que tenga que llevar a cabo. ¿Responde eso, Rox? Sí, es como lo que pasa es que me movía porque es como las diferentes cosas que tiene que entregar y que se crea, ¿no? O sea, se crea emergentemente y luego se destruye. Y la gente ahí es de diversos roles o diversas funcionalidades. Eso es. Correcto. Depende, Okay. depende de la empresa cómo decida si se tiene que crear un grupo ad hoc o se tiene que crear un círculo ad hoc. Se crea dependiendo del propósito. Primero se piensa el por qué se necesita eso y después se convoca a distintos roles para que
puedan participar de esos círculos. ¿Sí? Ya entendí. Bueno, me estoy quedando sin tiempo y esto yo puedo seguir por ahora, voy a acelerar un poquito, así que tenemos la ruta despejada, le metemos para adelante. Bueno, también la autonomía es súper importante, y una forma interesante con una analogía también de entender la autonomía es vernos como si estuviésemos en un autito chocador, en la cual puedo hacer lo que quiera hasta que me choco con otro rol, con otro dominio, con otras accountabilities, y tengo que volver a encontrar un camino en el cual no sea chocando al otro. Me parece que con esto quizás sea bastante explícito cómo es que nosotros vivimos la autonomía dentro de una empresa de propósito. Y también, por supuesto, la transparencia, que es fundamental. Estamos de la misma forma, no sé si conocen Ten Pines, es ese mismo espíritu de poder tener todo abierto. Sueldos, por qué los sueldos se pagan lo que pagan, cuánto gana la empresa, cuánto gasta la empresa, todos los libros abiertos. Y hablamos mucho de este Power Shift que, interesantemente, implican reglas al servicio de la libertad. Por eso siempre diferenciamos mucho entre lo que es la libertad y la anarquía. La libertad, nosotros la entendemos que con una serie de reglas de base podemos llegar a tener mucha más libertad y mucho más relajamiento. Esto lo digo de la práctica, sabiendo entre dónde me tengo que mover y saber cuáles son los límites entre los que me tengo que mover para poder, dentro de eso, poder liderar mi propio trabajo. Voy a terminar con esto para poder dejar lugar a las preguntas, y después así se van a la fiesta también. Y vamos a tener tres simples, en realidad tres no tan sencillas premisas. La primera es que tiene que estar por escrito la autoridad de la autoorganización. No puede ser algo que lo haga, no puede ser tradición oral, tiene que ser, bueno, nosotros nos comprometemos, la holacracia, la sociocracia va a ser nuestra reglamentación, va a ser la forma en que hacemos, vamos a llevar a cabo nuestra autoorganización, y tiene que estar por escrito. Y tiene que comprometer al mismo juego a todos. Esto también no sé cómo se maneja en la parte de sociocracia, pero acá nadie, dentro de una empresa a propósito de las reglas, no puede haber nadie por fuera de estas reglas, nadie. No hay distintas categorías, no hay distintas, no hay clases privilegiadas, no importa si sos el inversor que tiene 99,9% de las acciones de la empresa, o si sos el pasante que acaba de entrar, no importa, vos estás jugando con las mismas reglas. Y por otro lado, también implica que, así como uno no puede estar por fuera de las reglas, tampoco puede haber poder personal que se pueda ejercer contra ninguna otra persona, ni tampoco contra las reglas establecidas, sino que se tiene que dejar lugar para que sistémicamente el poder se distribuya. Y esto es una de las cosas que quizás ahora suenan como muy etéreas. Me presto a esto, a hacer una bajada práctica de cómo se ve una empresa a propósito en el día a día. Pero bueno, es importante también cubrir estos conceptos de alto nivel, digamos. Bueno, después les quería contar un poquito cómo es un día en una empresa, un FPI, bueno, distintas cuestiones, contarles cuáles son algunas de las empresas que ya son FPI en el mundo. Dwarf & Giants es una consultora bastante conocida en Alemania, que está trabajando como FPI hace casi 2 años. Evolution at Work es otra. Y Energy Circles es bastante interesante, es la última que se sumó, que es una empresa de gas y petróleo. O sea, una de las industrias más reguladas del mundo, están en Holanda, y dieron un salto que es impresionante lo que pasó con esta gente, y empezó también a tirar muchos prejuicios sobre esto esto del FPI, esto para los gringos que están en Silicon Valley. Bueno, ustedes son agilistas, así que no les debe resultar tan raro, pero lo que suelo escuchar cuando hablo de esto es, no, esto es para los gringos, esto es para afuera, nunca es para uno, ¿no? Siempre para los demás que son más capos, más grosos, tienen más plata, tienen menos problemas, tienen bla. Bueno, se van cayendo los prejuicios. Y en el caso de Viking, bueno, muy brevemente lo que les quiero contar antes de cerrar es que, como les había contado a las chicas cuando estaba antes de arrancar la reunión, nosotros en Viking Buenos Aires ofrecemos tours en bicicleta a extranjeros, por lo cual a partir del 19 de marzo nos quedamos sin trabajo en seco, se paró en seco, y decidimos en ese momento ver qué hacer con la empresa. Colapsamos la estructura y dimos el salto a convertirnos en un FPI, que queremos que sea la primera empresa FPI dentro de Latinoamérica, lo cual implica que necesariamente para poder trabajar con el círculo ancla, con los contextos, con la holacracia en nuestro caso particular,
con la holacracia embebida en el estatuto, necesitamos hacer toda una reforma, buscar una nueva figura societaria, que estamos trabajando con el estudio de abogados, para que todo esto no sea solamente un acuerdo entre partes, sino que sea necesariamente algo que está de forma legal en el país. Entonces, decidimos dar de baja toda la estructura de empleados, todos los que están en blanco se fueron compensados y se dieron de baja. Y ahora abrimos un periodo de capitalización dinámica en la cual estamos desarrollando nuevas unidades de negocio y en la cual estamos abriendo el juego para que vengan personas a invertir tiempo y invertir plata. A cambio de eso, se le va a estar dando, se emite como lo que se llama una unidad A. Para cerrar un ejemplo muy concreto, si yo trabajo, mi trabajo implicaría 50.000 pesos por mes y trabajo todo un mes, el tiempo se va a multiplicar por 2 y me van a dar a mí 100.000 unidades A. Si invierto 50.000 pesos en cash, se va a multiplicar por 4 y me van a dar 200.000 unidades A. Yo puedo invertir tiempo, puedo invertir plata y va a haber un montón de personas a las cuales se le va a emitir lo que se llama unidad A. Se hace el total, se suman todas las unidades A y sobre ese periodo yo voy a tener un porcentaje. Cuando se termina ese periodo de capitalización dinámica, ya queda la propiedad de la empresa distribuida de forma clara, transparente, concisa y con reglas claras. Esa es una de las cosas que tengo 1000 cosas más para contarles, pero bueno, si les parece bien, me presto a dar otra charla en otro momento y mostrarles prácticamente cuáles son las herramientas que ofrece este FPI. Y ¿con qué nos quedamos? Bueno, con el Powerfish y gracias. Gracias. Gracias, Jonathan. Ahí había una pregunta de Verónica de cuáles son las reglas que se escriben. De ejemplo, bueno, ¿nos podías dar? Buenísimo. Bueno, las reglas que se escriben, en realidad todo tiene que estar por escrito, y con las reglas me refiero tanto a las reglas que hacen al espacio organizacional, es decir, al espacio del trabajo, y eso es poner en nuestro acuerdo operativo que nos vamos a regir por las reglas de la holacracia. Esa es una forma de escribirlas. O sea, estamos embebiendo en nuestro estatuto, en nuestros acuerdos operativos, que la forma en la cual vamos a regular las relaciones de trabajo es a través de la constitución de la holacracia. Esa es una forma de dejarlo escrito. Después hay acuerdos para cómo es el acuerdo de personas, cómo es el contrato, el contrato de personas, digamos. No quiero decirlo, si digo contrato social parece que estoy refiriéndome a la figura societaria, pero no. Cómo es que nosotros nos vamos a estar regulando nuestras relaciones, cómo vamos a procesar nuestras tensiones cuando tengo un problema como persona, cuando tengo un problema en la forma en que dijiste algo, y no con el contenido de si estuvo bien o mal, no sé, algo que dijiste en una reunión, ¿entiendes? Entonces todo eso son acuerdos que ya están preestablecidos, que se completan, por supuesto, que se hace con asistencia de ENCODE, y después queda todo por escrito. ¿Te responde eso? Pero la empresa elige qué escribe, digamos, esa es la gracia, digamos, no es que hay algo, por lo que entendí yo, o no. Sí, totalmente. Escribe, por supuesto, se parte de una base de acuerdos para poder ser considerados SPI, una empresa a propósito, pero después el acuerdo, por ejemplo, cultural, si lo queremos llegar a llamar, es tranquilamente algo que lo tiene que solucionar y lo tiene que definir la misma empresa, porque es particular a la cultura de cada una de esas empresas. Entonces, si bien hay un formato de empresa que sugiere ENCODE, a fines prácticos, después termina siendo todo el contenido lo llena la empresa. Así que sí, va a ser muy customizable. ¿Qué características buscan en la figura societaria? Pregunta Flor. Flor, bueno, en realidad es una excelente temática, sobre todo por el hecho de que estamos todavía terminando con el estudio de abogados de entender cuál sería la mejor forma de empezar dando los primeros pasos con esto, porque quizás hasta tengamos que ir a Congreso y tratar de meter una ley, pero bueno, estamos dando los primeros pasos. No tengo la respuesta específica porque todavía no tengo una respuesta del abogado, pero quizás empiece por una SA, es lo más probable, logrando algunos dictámenes, algunas declarativas en realidad, en base a la figura que se está desarrollando y a los distintos marcadores que se necesita para ser considerado una empresa a propósito.
Ok, gracias. Por favor. Sí, porque tampoco algo entiendo de figura societaria y quedé dando vuelta, sin ver para dónde, ¿no? Es un No es gran tema. fácil. Sí, sí. ¿Les parece, bueno, les parece feedback, preguntas, puteadas? Pero no, esperemos. No sé si alguno quiere hacerle alguna pregunta a Jonathan. Acá estaban pidiendo otra charla para contar el nuevo proyecto. Bueno, la organizamos en algún momento para... Mucho gusto. Sí, es como, me parece que son varios temas que sacaste hoy, Jonathan, y que, bueno, obviamente, como les habíamos dicho, era la idea como hacer un clip y después seguir viendo todo este tema, ¿no? Correcto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo más que una pregunta, me pareció muy buena la charla porque me cayó como anillo al dedo. Justamente estoy empezando con una idea de emprendimiento y estoy considerando irme por una empresa, realizar una organización de tipo horizontal, y toda esta temática me está motivando mucho a hacerlo. Entonces, muchas gracias por traerla, muchas gracias por el espacio y felicidades a ti, Jonathan, por la charla. Me pareció muy, muy buena y yo creo que amerita una continuación. Buenísimo. Con mucho gusto. Gracias, Ricardo. María dice, ¿cómo es el contrato laboral entre las personas? No hay más empleados. No hay más empleados, se termina el contrato laboral. En realidad, incluso lo que decimos a la gente es que cuando se suma una empresa a propósito, en su mentalidad tiene que venir con una mentalidad de inversionista, en el sentido de que si estamos abriendo, no siempre se hace un periodo de capitalización dinámica, pero si están entrando en ese momento, incluso nuestro ex equipo operativo le hicimos una propuesta, dijimos, miren chicos, esto es así, si quieren venir a esto, no vamos a ser más empleador-empleado, no queremos más esa lógica, lo que queremos ser es un conjunto de lo que nosotros llamamos agentes de propósito, en los cuales tienen un plan de compensación que reemplaza lo que es el sueldo y que tiene que ver más con la contribución que hacen a la empresa, a las necesidades de la empresa, también que es abierto, transparente, y no hay contrato laboral. Hay un contrato, sí, como miembro, pero no como empleado. ¿Te contesta María Jesús? Hola, sí, me contesta y me llama la atención cómo pasa el crecimiento, ¿no? Porque se van sumando entonces actores del tipo, estos únicos que vos decís. ¿Cómo crece el número de empleados? O número de ustedes, de cuota parte. Hay más empleados. Bueno. En realidad, ¿cómo? claro, dependiendo de la necesidad organizacional del espacio de trabajo, se van sumando personas. Digo, a ver, hago esta aclaración. ¿Qué hace socio a una persona? Tener una de las 3 tipos de unidades que tenemos dentro de la empresa. Unidades P, que vendría a ser por profit share, que vendría a ser con lo que se transforma al final del mes en cash, si es que hay cash disponible. O tiene una unidad C que es de capital o una unidad D que es de interés diferido, pero no me quería meter en las cosas técnicas porque en 45 minutos no llegamos a nada. Pero sí hay distintas formas de propiedad. Esto es lo interesante. No solamente uno es socio de la empresa por tener participación accionaria de capital de la empresa. Puede ser porque la empresa le emitió deuda con unidades D, o porque le está emitiendo unidades P, que es con la cual después se cambia a cash después de cada mes para poder pagar este plan de compensación que también está ya estipulado, ¿no? Acorde a lo que trae la persona a la empresa. Y yo estoy particularmente inquieta con el esquema societario, ¿no? Ya desde la otra vez que tuve participé de una charla de horizontalidad en lo que son las organizaciones, siempre me quedó
la idea de cómo se organiza esa parte que te estoy preguntando y otras semejantes atinetes a cualquier sociedad, ¿no? Me llama mucho la atención. Como, ¿viste? Cómo conseguís, porque de hecho hasta cualquier estándar cambia, el laboral, por ejemplo, si el negocio no funciona, también, ¿entendés? La responsabilidad social también es otra. O sea, hay muchos estándares que cambian, que están juntos en una empresa, y a mí me parece todas las oportunidades para conocerlas, buenas, ¿no? Pero me imagino que son distintas. Y que pienso que pasa por ahí después poder poner un montón de estas cosas que estamos hablando, ¿no? Lo ágil, lo horizontal, porque lo que más cuesta es los vínculos tradicionales en los roles de empleado, empleador y todas esas cosas. Porque hay una connotación social a través de todo eso, hay una cultura imprimida, ¿viste? De pertenencia o de no pertenencia si no estás, asociado con muchas cosas. Por eso yo fui una que pedí la charla siguiente. Perfecto. Acá preguntan qué sucede cuando se disuelve un contrato de miembro, digamos. Vamos a separar quizás lo que es la pertenencia a la organización como persona, a tener participación accionaria o tener algún tipo de participación, no quiero decir accionaria, pero de unidades, tener algún tipo de participación en la empresa. Uno tranquilamente, cuando es socio de la empresa, yo tengo unidades C de la empresa, no importa si yo tengo un trabajo operativo o no, puedo dejar de ser operativo en la empresa, por lo cual se disuelve lo que es la parte mía operativa, las unidades D y las unidades C no vencen nunca, por lo cual no hay ninguna... No hay... A ver, puede pasar por distintos motivos también, ¿no? Una cosa es fallar al contrato que se está suscribiendo, es decir, robar, usarlo para fraude. O sea, ahí está estipulado también cómo es que se te va a terminar disolviendo uno de los contratos, pero la pertenencia a la empresa tiene distintos ángulos. La primera es como persona, después puede ser como inversor si tengo un tipo de unidad que se me emitió, después puede ser como un trabajador, y como un trabajador que además está energizando roles. O sea, tengo 4 espacios en los cuales participar. Algunos son de base, otros son optativos, y otros son, nada, que incluso participando yo como accionista, si se quiere, en la empresa, no necesito estar participando activamente. ¿Sí? Por lo cual depende mucho también de qué hablamos cuando hablamos de miembro. ¿Te contesta un poco eso, Carolina? Sí, muchas gracias. Muy, muy buena, muy interesante todo lo que pude escuchar. Sí, me contesta, solo pensaba eso, cuando sos miembro, digamos, entiendo que se forman, los grupos de miembros también se forman en relación a las necesidades, ¿no? Según este esquema que contaste. Cuando deja de ser necesario, y entonces, yo entré a jugar en ese plan y de golpe dejo de ser necesario o necesaria para la estructura. ¿Eso está estipulado en el contrato de miembro como para que haya una puerta de salida o de entrada ágil, por decirlo, ¿no? Correcto. En realidad es muy buena la pregunta, gracias Carolina. Uno, cuando participa dentro de una empresa a propósito, en su esquema de compensación tiene una base de sueldo que es por alineamiento de propósito. Y después por todo lo operativo las características operativas o todas las habilidades operativas que uno le trae a la empresa. Puede pasar que en un punto se decida que ciertos roles no se necesiten más, que pueden ser los roles que yo tenía en un punto, por lo cual no necesariamente implica la desafectación de la empresa, dependerá también de un montón de otros factores y va a depender mucho de la cultura mismo de la empresa, sí, porque durante 10 días no hay un rol o porque no se creó un círculo, no hace falta despedir a la persona por eso, ¿verdad? Porque puede aportar en muchas de las otras cosas. Uno cuando aporta una empresa de propósito, aporta tiempo de foco, ¿sí? Puede ser tiempo de foco en el contexto de personas, hay lo que se llaman
no sé cómo es la traducción en castellano, discúlpenme, que se le dice guilds, son como grupos específicos de crecimiento personal dentro de la empresa, por lo cual uno dentro del tiempo de foco que elige por mes, puede también elegir dónde tiene que poner ese foco. Si uno tiene roles operativos, puede pasar a algunos otros contextos, también ayudar, y también puede pasar que digan, bueno, esto es algo interesante que les voy a contar la próxima. Este mes, como no tengo roles operativos y tengo una cierta cantidad de sueldo, voy a elegir, en vez de pasar mis unidades, lo que llamamos unidades P, pasarlas a plata, las voy a pasar a unidades D, que es una deuda que me emite la empresa a mí mismo, que se capitaliza a cierto porcentaje anual. Entonces, en vez de sangrar la empresa en ese momento, la dejo capitalizando dentro de la empresa. La verdad, depende mucho también de la cultura de la empresa, depende de un montón de factores que quizás no viene a resolver el FPI. El FPI te dice, manejate dentro de estos parámetros, hace ciertas cosas, pero después no te dice necesariamente cómo hacer una desvinculación, y va a depender de una buena práctica o no de cada una de las personas que hacen a la empresa, ¿no? Bien, hay Buenísimo. otra pregunta por acá, que era, y con el COVID, ¿cómo se adaptaron? Un poco contó Jonathan de eso, pero no sé si querés contar un poco más. Colapsamos la estructura, empezamos el camino del SPI, y ahora ya empezamos con 3 unidades nuevas, y a partir de junio empezamos a semillar, ¿cómo se dice? To seed. Bueno, empezamos a semillar inversores de tiempo y de plata para poder invertir sobre todo tiempo para llevar adelante estos emprendimientos, estas nuevas unidades de negocio dentro de la empresa. Sembrar. Sembrar. Sembrar, gracias. Sí, sembrar, vendría a ser sembrar. Una de las cosas que estamos haciendo es, por ejemplo, empezar a hacer tours virtuales, que ya tenemos para lanzar. Vamos a empezar a abocarnos también a un tour de teatro inmersivo que habíamos hecho hace 6 años para argentinos, que vamos recorriendo la ciudad y se hacen encuentros con actores que recrean escenas históricas de Argentina. Bueno, estamos volviendo al público local, y también teniendo un propósito amplio que era el de puentear culturas para una mejor convivencia global. Nosotros dábamos un agua de Jamaica en los almuerzos para no consumir Coca-Cola ni plástico en los carritos de la costanera donde hacíamos el almuerzo. Entonces decidimos también empezar a producir eso y empezar a ofrecérselas a otras empresas, bueno, como parte de la reinvención que estamos haciendo. Sé que se tienen que ir a la fiesta dentro de 5 minutos. Justamente había hablado de esto, está muy copada la gente, entonces, Jonathan, no sé si te podemos citar en algún momento, o si querés hacerlo dentro de organizaciones horizontales. Yo ya puse ahí el chat de organizaciones horizontales para que se sumen en el Telegram. Pero la verdad que sí me parece que estaría bueno hacer otra charla, pero también podemos sumar a más gente para que no tengas no sea una charla para poquitos, digamos. No importa, así se empieza, así hay que hacer a poquito. Ustedes también son innovadores, ustedes también son punta de lanza de todo lo que viene, así que más que contento de estar con 10, 5, 2 personas. Para mí me da exactamente lo mismo, porque si están acá es porque algo les interesa lo que tengo para decir, así que desde ya les agradezco por eso. Y gracias también, Rox, escribiste algo en el chat, veo acá que es más valiosa la persona porque está alineada con el propósito, porque conoce la empresa, que el rol que no sea necesario en ese momento, mejor no lo podría haber dicho. Quedas contratada para trabajar en Encode, te esperamos el lunes para arrancar. Con contrato laboral, por supuesto. Gracias. Bueno, sí, gracias en serio a todos. Para mí es un placer poder contarles de esto. Como verán, soy muy entusiasta de todo lo que se viene. Le tengo mucha confianza, lo hago yo también, no vendo algo que no hago. Por lo cual, nada, súper agradecido por el espacio y por verlos a todos y por su participación. Muchas gracias. Esto era una venta. ¿Qué? ¿Qué? Había venido a vender. Claro, ¿ves? No, eso no lo aceptamos acá. Vamos a decirlo venta, pero la buena venta, no la venta, la que es empujada. Bueno, no, igual súper interesante. Bueno, quedamos para otro momento, intentaremos armarlo y bueno, veremos después. Yo me comprometo a hacer el link y en algún momento armarlo para
para que en algún momento otras personas puedan irse sumando. ¿Sí? Perfecto, si quieren igual que lo arranquemos con este grupo, si quieren que este grupo sea también que hagamos 8 horas, no tengo ningún problema, así que cuenten Bueno, conmigo. dale, perfecto. Bueno, suerte en la fiesta, Gracias. gracias por el espacio, que Gracias. pasen lindo. Nos Chao. vemos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias a todos y todas.